Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 11 de la materia de Corintios. En este caso nos toca la lectura, ¿verdad?, del capítulo 5 y el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Recuerde que la metodología es la siguiente, que usted pueda ir leyendo, ¿verdad?, cada capítulo y luego usted pueda ir leyendo también los comentarios que usted tiene en su separata, ¿verdad? Porque es importante que nosotros nos demos cuenta que hay detalles, ¿verdad?, que algunos comentaristas nos dan acerca de cada capítulo. Entonces, comenzamos leyendo en nuestra Biblia, ¿verdad?, el versículo 1 del capítulo 5 de Segunda de Corintios, que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Yo creo que este es uno de los versículos que nosotros más conocemos y que nos inspira muchísimo a saber, para que Pablo le estaba diciendo a los corintios: miren, nuestro mundo, ¿verdad?, no es sino que el de nosotros está en los cielos, una casa eterna en los cielos. Dice el comentario en su separata: el creyente no solo está bien seguro por la fe de que hay otra vida dichosa después de esta, tiene buena esperanza por la gracia del cielo como habitación, un lugar de reposo y un escondite. En la casa de nuestro Padre muchas moradas hay, cuyo arquitecto y hacedor es Dios. La dicha del estado futuro es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Habitaciones eternas, no como los tabernáculos terrenales, las pobres chozas de barro en que ahora moran nuestras almas, que se pudren y se deterioran, cuyos cimientos están en el polvo. Esta esperanza, el centro en la resurrección y en la gloria eterna, el deseo del apóstol, dice, era participar de la experiencia de librarse de la muerte y que la venida de Cristo lo transformará gloriosamente. La creencia de Pablo en el retorno de Cristo, transformación o resurrección del cuerpo, tenía consecuencias prácticas para su vida. Estos ministerios hacían de su ministerio sufrido un ministerio esperanzado. Vea que para Pablo, ¿verdad?, era sumamente importante que la gente supiera, ¿verdad?, que la iglesia de Corinto supiera que algún día íbamos a morir, nuestros cuerpos serían transformados y lo más importante, y es el versículo que acabamos de leer, que tenemos moradas eternas, casas hechas en los cielos. De verdad que a mí me encantaría saber personalmente cómo sería. No sé si alguna vez ustedes han pensado si serían grandes, chiquitas, de una planta o de dos plantas, lo que nosotros humanamente conocemos, ¿verdad? Pero lo importante no es cómo serán, sino que las tenemos, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad?, en Juan dice que él había ido a preparar morada para nosotros. Es decir, nosotros cuando muramos, ¿verdad?, y estemos en este mundo todavía, ¿verdad?, y muramos, después de eso tenemos que esperar que Cristo venga por nosotros, y dice que nosotros, los muertos en Cristo, perdón, serán resucitados primero, y luego los que hayamos quedado, decía Pablo, porque él decía, porque ya otros han muerto, ¿no? Entonces Pablo se decía a sí mismo: los que hayamos quedado, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos, y eso lo vemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, y siempre habla Pablo ahí. Entonces, en este primer bloque del versículo 1 al 8 dice: las gracias y las consolaciones presentes del Espíritu son primicias de la gracia y el consuelo eterno. Aunque Dios está aquí con nosotros por su Espíritu y en sus ordenanzas, aún no estamos con Él como esperamos estar. Definitivamente que yo creo que cuando nosotros como cristianos hablamos de la muerte, en algunas ocasiones es triste hablarlo, de verdad que sí, porque esa separación física de alguien al que nosotros amamos es sumamente difícil y es algo que va a permanecer siempre en nuestra vida. O sea, siempre vamos a sentir esa ausencia, pero tenemos esa esperanza gloriosa, que un día los veremos, ¿verdad? Personalmente yo creo que es así. Tal vez de reconocernos, ¿verdad?, y saber que ahí están a las personas que amamos, creo que es algo que Dios pueda hacer para nuestra propia satisfacción y para que las otras personas también se sientan complacidas de que nosotros también vamos a estar ahí. Primero Dios, ahí estaremos, ¿verdad? Todos aquellos
que hemos creído, ¿verdad? Y tratamos y perseveramos en el camino correcto. Entonces, en el bloque de versículos del 9 al 15, si leemos el versículo 9, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, seréis seria agradable. Entonces, vea, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De verdad que esta es otra de las partes que sí me encantaría, ¿verdad?, que ya pasara, de verdad, porque dice que vamos a estar frente a Él y vamos a ver la parte donde van a ser probadas, ¿verdad?, nuestras obras, porque dice acá, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que es muy importante lo que nosotros hagamos en este tiempo. Definitivamente, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice la Biblia en Santiago que es pecado. Y ese es un versículo que de verdad a mí me martilla muchísimo, porque a veces, o sea, pecado no solamente es fumar, es tomar, es fornicar, adulterar, cuáles otras, mentir, robar, ¿cómo se llama? También drogas, ¿verdad? Todo eso no solamente es pecado. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de hacer algo bueno y sabe que lo puede hacer y aún así no lo hacemos, ya pecamos. Entonces, por eso cada noche antes de dormir es de pedirle perdón a Dios, perdón por aquellas cosas que pudimos haber hecho bien, pero que no los hicimos, porque de la misma manera igual pecamos. Luego dice, el apóstol se anima a sí mismo y a los demás a cumplir su deber. Las esperanzas bien cimentadas del cielo no animarán a la pereza ni a la confianza pecaminosa. Todos deben considerar el juicio venidero al que se llama el terror del Señor, sabiendo cuán terrible es la venganza que el Señor ejecutará con los hacedores de iniquidad. El apóstol y sus hermanos usan todo argumento y persuasión para llevar a los hombres a creer en el Señor Jesús y para actuar como sus discípulos. Su celo y diligencia eran para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia. El amor de Cristo por nosotros tendrá un efecto similar en nosotros si es debidamente considerado y rectamente juzgado. Luego, en el capítulo, en la Biblia, ¿verdad?, en la parte del versículo 11 hasta el versículo 21 del capítulo 5 dice el ministerio de la reconciliación. Y por eso habla acá de que Pablo estaba interesado de que la gente, ¿verdad?, reconociera a Jesús, que creyera en Jesús. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a nuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si os damos ocasión de gloriaros por vosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y esta parte me gusta mucho donde dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos hace sentir a nosotros en realidad que ese amor está dentro de nosotros y que tenemos nosotros que ponerlo por obra, para no quedarnos con eso, solo que sí, o sea, el amor de Cristo solo es para mí, no, es para las personas que nosotros amamos, que aún no conocen de Dios, y me refiero más que todo a nuestra familia, ¿verdad?, que tienen que hacer nuestra petición todos los días, y algún día, algún momento se tendrá la oportunidad de que ellos puedan conocer de Dios. Dice acá en su separata, los versículos del 16 al 21, si leemos el 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este es un versículo que creo que la mayoría de nosotros conoce,
y que al leer en el contexto en el que estaban hablando tiene muchísimo sentido, o sea, no solamente de manera aislada, ¿verdad? Sacando solo ese texto, sino que leyendo todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Porque así, por eso se puede decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y bendito Dios que así ha sido en nuestras vidas y que así será en la vida de las personas que amamos, que aún no conocen de Dios. Dice, el hombre renovado actúa sobre la base de principios nuevos, por reglas nuevas, con finalidades nuevas y con compañía nueva. El creyente es creado de nuevo, su corazón no solo es enderezado, le he dado un corazón nuevo, es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Aunque es el mismo como hombre, ha cambiado su carácter y su conducta. Estas palabras deben significar más que una reforma superficial. El hombre que antes no veía belleza en el Salvador para desearlo, ahora lo ama por sobre todas las cosas. El corazón del que no está regenerado, dice el Suseparata, está lleno de enemistad contra Dios y Dios está justamente ofendido con él. Pero puede haber reconciliación. Nuestro Dios ofendido nos ha reconciliado consigo por Jesucristo, ¿verdad? Cuando hay muchas personas que nosotras podemos conocer que están lejos de Dios por algo que les ha sucedido en su vida, por la pérdida de alguien a quien nos amaban, por situaciones en las que ellos creen que Dios no ha estado. Pero usted y yo sabemos que Dios nunca nos deja, que Dios está ahí. Entonces a veces reconciliar a esa persona con el Señor no va a ser fácil, pero sí le podemos pedir al Espíritu de Dios que pueda ayudarnos a redarguir el corazón de esa persona para que esa persona pueda reconciliarse con Él. Es decir, saber que Dios está haciendo las cosas bien en su vida y que todo tiene un propósito, ¿verdad? Cuando nosotros vemos acá en Suseparata, vemos en el capítulo 6 y está dividido en el versículo, del 1 al 10, donde dice, aquí en la Biblia dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gloria de gracia, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esta es otro de los versículos de verdad que es muy usado, ¿verdad? Para que las personas conozcan de Dios. El día aceptable, el día de salvación va a llegar a la vida de esas personas. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero estamos orando y estamos haciendo nuestra parte para que esas personas puedan conocer de Dios. Dice, el Evangelio en Suseparata es una palabra de gracia que suena en nuestros oídos. El día del Evangelio es un día de salvación. El medio de gracia es el medio de salvación. El ofrecimiento del Evangelio es la oferta de la salvación. Y la época presente en el tiempo apropiado para aceptar tales ofrecimientos. Dice, Dios ha manifestado su gracia. Es Pablo quien proclama dicha gracia e invita a los corintios a que no reciban en vano la gracia de Dios. Refuerza su invitación con una cita tomada de Isaías 49:8, que es la que leímos, ¿verdad? En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo les estaba diciendo a los corintios, una iglesia, en realidad habían personas que probablemente necesitaban estar reconciliados con Dios, habían personas que probablemente iban y no conocían de Dios exactamente y les estaban diciendo, ¿verdad? Miren, todo lo que ustedes han vivido, todo tiene un propósito, ustedes pueden reconciliar su vida con el Señor. Este es el día y este es el momento. Yo creo que el día en que nosotros recibimos a Jesús es uno de los días más memorables en nuestras vidas. Obviamente, algunos lo hicimos cuando estábamos pequeños, otros lo hicimos cuando ya estábamos mayores o muy adultos, ¿verdad? Pero ese día llegó, tarde o temprano ese día llegará. Y Dios ya lo tiene ahí, ¿verdad? Todo está que nosotros vengamos, ¿verdad? Y aceptemos, ¿verdad? Y digamos, sí, Señor, de verdad, tú eres lo único que yo necesito en mi vida. Este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación para mi vida. Y eso tiene que ser nuestra oración por cada una de las personas que amamos, que aún no conocen de Dios, ¿verdad? Eso es lo principal. Luego vamos con los de afuera. Primero nuestra familia. Dice,
El apóstol lo hizo así por mucha paciencia en las aflicciones, actuando sobre la base de buenos principios y con el debido carácter y conducta. Los creyentes de este mundo necesitan la gracia de Dios para armarse contra las tentaciones y para soportar la buena opinión de los hombres sin enorgullecerse y para sufrir con paciencia sus reproches. Ellos nada tienen en sí mismos, pero poseen todas las cosas en Cristo. Vea que cuando dice que los creyentes de este mundo necesitamos la gracia de Dios para armarnos contra las tentaciones y para soportar la buena opinión de los hombres sin enorgullecernos. Es algo sumamente clave, las dos cosas, ¿verdad? Las tentaciones sabemos que están todos los días. Puede ser que vengan cosas a nuestro pensamiento, cosas que nosotros podemos hacer y que no debemos de hacer y que dijimos y no teníamos que decir. Entonces son tentaciones que vienen a nuestra vida, pero tenemos la gracia de Dios con nosotros, que es la que nos ayuda. Incluso dice que también cuando las personas dicen cosas buenas nuestras, nosotros no tenemos que enorgullecernos por eso, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Y si nosotros leemos en el versículo 3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, estamos leyendo el capítulo 6 de 2 de Corintios. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en las tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra, por honra y para deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Y así continúa, ¿verdad? Por eso dice acá que hay una serie de cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta en qué parte nosotros estamos, ¿verdad? En qué es lo que nosotros estamos viviendo. Dice, comienza con la paciencia, una virtud cristiana principal, describe a alguien que ha sido probado y que ninguna oposición o sufrimiento puede desviar. Estos 9 aspectos, lo que se demuestra es esta mucha paciencia y esta gran resistencia, es decir, formas de conflicto independiente de toda acción humana, tribulaciones, necesidades y angustias, que es justo lo que acabamos de leer. Las siguientes son causadas por el hombre, azotes, cárceles y tumultos, y las formas de sufrimiento que Pablo mismo se les procuró a causa de su misión, trabajos, desvelos y ayunos. Aquí están como divididas, ¿verdad? Aquí en el comentario. El apóstol demostró ser ministro de Dios con todas esas credenciales. En cierta medida, cualquier mensajero debería dar testimonio de su sinceridad y recomendarse a sí mismo como embajador del rey, ¿verdad? Pablo normalmente lo hacía. No sé si ustedes se recuerdan, donde dice que también hay un versículo donde dice ser imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Pablo de verdad que fue un hombre que había vivido todo, ¿verdad? Pero él lo había dado todo por Dios, había dado todo por Jesús y creía que otras personas podían hacerlo también. Por eso él escribía estas cartas. Luego del versículo 11 al versículo 18 es el otro bloquecito que tenemos y con eso termina el capítulo 6. Dice, malo es que los creyentes se junten con los malos y profanos. La palabra incrédulo se aplica a todos los desposeídos de la fe verdadera. Los pastores verdaderos advertirán a sus amados hijos del evangelio a no unirse en yugo desigual, ¿verdad? Eso sí lo vemos en el versículo 11, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues como corresponde, del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y creo que esto es algo que para algunos, ¿verdad? Que hemos sido criados y educados en el Evangelio, es un versículo que siempre, bueno, en mi caso, ¿verdad?
Mis tíos, que son como mis papás, siempre me hacían ver eso, ¿verdad? Mi mami de la misma manera, o sea, no puedes tener amigos o amistades que no tengan lo mismo, ¿verdad? Que tú tenés, que es a Cristo en tu corazón, aunque de alguna manera ellos me decían, puedes invitarlos a la iglesia, puedes traerlos a la iglesia, y yo trataba, créame, trataba e intentaba, pero muchas veces estar con personas así que no conocen de Dios, en lugar de que nosotros podamos influenciar en su vida, ellos influyen en la nuestra. Entonces, cuando dice Pablo, no os unáis en yugo desigual, ¿verdad? Está haciendo eso. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Verdad? Y dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y cuando Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto es 2 Corintios 6:16. Dice, el éxito del ministro cristiano depende de que se gane la confianza y el amor de su gente. No es suficiente que la gente conozca su sinceridad, sino que sean fieles y le amen como a Cristo. Dice, no os unáis, estas palabras no solo se aplican a matrimonios, abarca en los negocios, actividades sociales, amistades, compañerismo. No se prohíbe, pero pone sobre aviso en contra de ser causa común con las prácticas y objetivos de los incrédulos que pueden perjudicar el carácter y destruir la integridad y distinción de la vida cristiana. El apóstol señala 2 esferas de cada acción moral y que toda alma pertenece a una de las dos, ¿verdad? Porque dice justicia, injusticia, luz, tinieblas, Cristo, Belial, que es Satanás, creyente, incrédulo y templo de Dios e ídolos, ¿verdad? Esas son las referencias que él hace. Pablo concluye, dice, como un llamado a la limpieza de toda acción mala y buscar la santidad caminando hacia la meta de una perfección moral absoluta, inspirada en el temor de Dios. Y eso creo que es lo que nos mantiene a nosotros, que es lo que nos sostiene a nosotros y que es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, porque en los versículos 17 y 18, y con eso termino, dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. De esto se trata todo, que nosotros podamos influenciar en la vida de las personas que no conocen de Dios y atraerlos hacia Dios, reconciliarlos con el Señor, y que nosotros podamos ser ese testimonio también viviente de que el amor de Dios habita en nosotros y en nuestros corazones. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga.